Muy buenas noches, queridos estudiantes, que la paz de Dios sobreabunde en sus corazones, que el amor de Jesús y el amor del Espíritu Santo llene sus vidas. Después de esta Semana Santa que hemos compartido, pues no sé si ustedes habrán salido o no, pero ya veo que hay 4 que están aquí. Vamos a empezar la clase. Miren, antes de empezar la clase, no sé si ustedes han visitado el Moodle. En el Moodle hay 3 actividades para este corte. 3, profe. Habían 2. Bueno, habían 2. Acabamos de poner una, que es para la otra semana. La otra sí la dejé, o sea, habían una, vamos a compartir aquí, para que quede grabado. ¿Dónde está aquí Moodle? Aquí está. Bueno, vamos a esperar que les aparezca, listo, ya les apareció. Entonces aquí está la actividad grupal 1 que se llama comunicación y sincronización de procesos. Esa clase la íbamos a dar, pero ese día cayó festivo. Entonces la exclusión mutua, solución a la exclusión mutua. Semáforos, monitores, algoritmo de Decker, algoritmo de Peterson, interbloqueo. Eso era un PDF que había que entregar. Entonces entregaron 4. No sé si lo hicieron en grupo. Aquí hay 4 personas. No sé si lo hicieron en grupo o de los 7, porque faltaron 3. Cárdenas, Reiner y Cristian. Después de eso coloqué una estrategia evaluativa grupal, pero era esto también un trabajo escrito, memoria virtual. Esto lo iba a poner para exponer, pero es que no nos da tiempo. Entonces, para que ustedes pusieran, pero no nos da tiempo. Entonces, igual tampoco iban a poder poner porque como no teníamos clase, no tuvimos clase, ¿cómo es? Presencial por esto de la pandemia. Entonces, se los dejo como trabajo. Y por último, esta es la clase, esta es la que dejo ahora. ¿Qué van a hacer? La otra clase vamos a realizar, esto sería como una exposición. Ustedes van a realizar un video tutorial. No sé si lo quieran hacer en grupo o si lo quieran hacer individual, donde instalen un sistema operativo. O sea, cogen VirtualBox, instalan VirtualBox y buscan una ISO de Windows, de GNU Linux o de Mac OS y la instalan y van comentando. Bueno, vamos a instalar aquí, vamos a hacer esto, así como hacen en los tutoriales. Y entonces aquí suben el enlace de la actividad. Y ese video, yo lo voy a pasar el otro lunes en la clase para que quede en la clase. Ese video yo lo paso. ¿Cómo Diga. así que lo va a poner aquí? ¿Ah? ¿Cómo así que lo va a pasar? No entiendo. Es como si ustedes estuvieran exponiendo. Ya, Vale. para que no lo hagan en vivo, sino lo graben. Okay. Los links que pasé, usted lo O sea, va. ustedes graban por ejemplo, Ya. ustedes graban el Entendí. video. Vamos aquí. Por ejemplo, ustedes, hay un video, ¿verdad? No sé si lo quieren instalar, subir a YouTube o si lo suben a Drive. Instalar Windows, ¿verdad? Entonces, ustedes vienen y así como hacen estas personas, pero aquí, y bueno, vamos a buscar VirtualBox. Entonces ustedes buscan una máquina virtual, miren, aquí está la máquina. No sé si lo oyen o no. Entonces ustedes vienen ahora y
bajan el VirtualBox. Vienen y nombre del sistema operativo, Windows 10. Mira que eso no dura sino 8 minutos. Y aquí buscan la versión 10. Y van. Bueno, aquí, ya yo sé por qué, porque él lo corta. Él lo recorta aquí. Esto es lo que tienen que hacer. Pero, profe, uno no necesita licencia ahí. ¿Ah? Uno no No, necesita una licencia. para el VirtualBox no. Cuando usted lo instala virtual, no. Igual tampoco lo vamos a coger para trabajar, sino es educativo. Ya. Entonces usted va a realizar ese video. Lo que pasa es que este video está editado. Usted no lo va a editar, usted lo va a hacer así como le salió. Ya. Ese video puede durar como 20 minutos, como máximo. Yo creo que una instalación puede durar 20 minutos en VirtualBox. Y usted va comentando todo lo que va haciendo en clic. Se pone una diadema, no sé, con un micrófono. Usted dice, bueno, ahora vamos a darle... vamos a particionar el disco. El disco se particiona así, tal. Vamos a instalar Windows, vamos a subir la plataforma, no sé qué, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ya usted me manda el enlace y yo lo paso aquí y miramos cómo queda la instalación, si le salió bien, si hay alguna duda. Usted me puede preguntar. En la semana yo atiendo de 8 a 12, de lunes a viernes. O sea, de aquí hasta el viernes usted me puede preguntar todo lo que quiera. ¿Y cuándo hay que subir eso? O sea, eso es para presentarlo el 19. O sea, de hoy en 8 hay que presentarlo porque eso es lo que vamos a hacer en la clase de la otra semana. ¿El 19 o el 12? Perdón, ¿hoy qué? Ah, sí, el 12, perdón. El 19 es la prueba sumativa. Ah, ya. Ya, imagínense, segunda unidad. Uf, Cómo se va el tiempo rápido, ¿verdad? sí. Entonces ustedes van y hacen un video. Eso no dura mucho. Si lo quieren hacer individual, si lo quieren hacer en grupo, ya es cuestión de ustedes. Para presentarlos y lo suben, no sé, si lo quieren subir a Google Drive, si lo quieren subir a YouTube, si me lo quieren mandar el video. Si el video pesa, entonces ustedes me lo mandan por Google Drive y yo lo descargo acá. O si igual por YouTube, me lo mandan por YouTube. No sé, por donde quieran Bueno, mandarlos todos ustedes. lo importante es hacer el video. Sí. Bueno. Hoy vamos a comenzar, estamos en la segunda unidad, este es el tercer tema, el tercer ítem que se llama, bueno, la unidad 2 todavía se llama Administración de Procesos y Gestión de Memoria. El tercer ítem, el que vamos a ver es Gestión de la Memoria. Gestión de la Memoria. O sea, cuando vamos a hablar de gestión de la memoria, vamos a hablar de algo virtual. No vamos a hablar de memoria física, o sea, las plaquitas esas que ustedes ven aquí, físicamente no vamos a hablar de ellas, porque de eso se habla en arquitectura del computador. Acá vamos a mirar es cómo el sistema operativo maneja lógicamente esta gestión de la memoria. La memoria, como saben, es uno de los principales recursos de la computadora y debe administrarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces tenemos poquitas, a veces tenemos 1 giga, tenemos 2 gigas, tenemos 4 gigas y el sistema operativo debe manejar, debe administrar ese recurso porque a veces hay muchos programas que están pidiendo memoria y él no puede así repartir a la diestra y siniestra. Las aplicaciones actuales, como saben,
Word, Excel, sobre todo Google Chrome consume mucha memoria. Por ejemplo, imagínense Google Chrome, usted abre una pestaña, abre 2, ya abre 3, y ya cuando quiera abrir la 4, eso se va poniendo lento el equipo. Entre más pestañas de Chrome, no sé si ustedes han leído, Chrome tiene esa desventaja que tiene alto requerimiento de memoria, o sea, consume mucha memoria y eso genera escasez de memoria lógica en el equipo. Entonces ya un equipo que quiera, por ejemplo, otro programa que quiera abrirse, ya le cuesta, entonces se va a poner más lento. Esta memoria es la más rápida. Ustedes saben que hay dos tipos de memoria principal y memoria secundaria. Entonces, como vemos, hay un gestor de memoria. Y este gestor de memoria es el que es encargado ¿cómo les pondría el ejemplo? Es como en un hotel, supongan un hotel, y cada cuarto es un pedazo de memoria. Y el que va a administrar esa memoria es el conserje, o sea, el que está ahí en la recepción, el que va a dar la llave, el que va a alquilar la habitación, el que va a recibir al personal. Supongamos que la persona es un programa, un proceso, porque ya vimos que programa es un ente pasivo y un proceso es un ente activo. Entonces, el que ocupa la memoria no es el programa en sí, es el proceso que nace cuando se ejecuta el programa. Entonces el proceso llega y pide espacio en memoria, o sea, es como si llegara el man del hotel y dame una habitación. Entonces, si el hotel está lleno, no va a tener, le va a decir memoria lleno o cierre otro programa para que pueda abrir este. Y él va a gestionar qué habitaciones están llenas, qué habitación está ocupada, cuáles habitaciones puede reprogramar. Si hay una habitación que se puede compartir. Y va va a administrar bien esa memoria. Tiene que administrarla bien, porque a pesar de que la memoria ahora, la memoria RAM es barata, porque antes era carísima, los requerimientos de cada aplicación crecen. Entonces la memoria se vuelve casi que escasa, porque por lo menos un computador que tengamos en casa o en alguna parte, un portátil, ahora con 4 GB, es un computador que se va a volver lento con el tiempo. Ya el mínimo requerimiento para un computador es 8 GB. Por lo mismo con un celular, ya un celular con 8 GB no le cabe nada. O sea, un celular con 8 GB, cada ratico está disco lleno, disco lleno, disco lleno. Entonces tú le desinstalas, ya no le puedes actualizar nada. O sea, mínimo ahora un celular tienes que manejarlo con 16 GB. Igual que un computador con 8 GB es que realmente puede funcionar de una manera un poco más rápida. Entonces, cuando un proceso quiere ejecutarse, este proceso se debe ubicar en la memoria principal, o sea, en la memoria RAM. Entonces, el sistema operativo se va a encargar de gestionar esta memoria principal de forma de que los procesos puedan coexistir en la memoria sin que haya conflicto. O sea, el man que está ahí atendiendo tiene que decirle a los inquilinos, ojo, ustedes van a estar aquí, pero no debe haber pelea, tú no te puedes meter en la habitación del otro, tú no puedes llegar así, no puedes entrar a las habitaciones, el que va a entregar la llave soy yo. Este gestor de memoria debe encargarse de eso, o sea, debe gestionar varias tareas y entre esas tareas es que debe llevar un registro de qué zonas están libres, o sea, zonas de la memoria, y qué zonas están ocupadas por procesos. Hay zonas, por ejemplo, el man debe decir qué cuarto está ocupado y qué cuarto está libre.
para que hagamos una similitud. Entonces, por ejemplo, hay veces que cuando se ejecuta un programa o se ejecuta un proceso, una parte del código es la que va a la memoria y el resto no, o sea, el resto queda en el disco. Eso es otra tarea importante que debe gestionar el sistema operativo. Cuando él sube, uno ejecuta un programa, a veces en memoria principal solo queda una parte del código o unos datos. Entonces el sistema operativo debe pasar parte del código o de datos de un proceso de la memoria al disco o del disco a la memoria para que pueda ejecutarse. Entonces, todas estas tareas las hace el sistema operativo. Ya nosotros no tenemos que hacer esta tarea, porque antes era el sistema operativo, antes era el usuario el que realizaba esta tarea. Entonces, dice que el gestor de memoria del sistema operativo debe de hacer de puente entre los requisitos de las aplicaciones y los mecanismos que proporciona el hardware de gestión de memoria. ¿Qué es eso de puente? Que él tiene que estar pendiente de qué requisitos piden las aplicaciones. Las aplicaciones dicen, necesito tanto memoria. Él dice, bueno, listo, aquí hay tanto. ¿Te sirve o no te sirve? Él no puede estar, no, porque la memoria dice, no, yo quiero 1 GB de memoria. No, listo. No, él tiene que gestionar primero qué cantidad de memoria hay para poder entregarla. Entonces, un gestor de memoria es aquel que perdona la redundancia, un gestor de memoria es aquel que gestiona la memoria de un dispositivo informático. O sea, él es el que provee mecanismos para que se puedan asignar sesiones de memoria a los procesos que lo solicitan. Y también es el que debe liberar las secciones de memoria que ya no estén utilizándose por estos procesos para que estén disponibles para otro programa. Entonces, esta es una tarea de suma importancia para el buen funcionamiento del computador. ¿Por qué? Porque el gestor de memoria se debe encargar de asignar la totalidad de memoria física del sistema a los programas y al sistema operativo. Por ejemplo, el sistema operativo, cuando él arranca, ¿cómo es? El primero, cuando usted prende el computador, hay una jerarquía de memoria. ¿Qué es lo que primero que hace un computador? Lo primero que hace un computador es ejecutar una memoria que se llama ROM. Esta memoria ROM, que es una memoria que no se puede escribir, que es solamente de lectura. Esta memoria tiene unas instrucciones que revisa todo el computador que esté con las partes vitales de funcionamiento. Él dice qué es lo que hay y qué es lo que está funcionando bien, que es la BIOS, como uno le dice acá, o la BIOS, como le dice en inglés. Esta ROM empieza a ejecutarse y empieza a revisar el computador. Él ya dice, bueno, ¿qué hay aquí? Perdón. ¿Qué hay aquí? Entonces dice, bueno, aquí hay memoria, aquí también hay un disco duro, hay un procesador. O sea, lo primero que él busca la ROM, es que haya procesador. Si hay procesador, él sube y busca que haya memoria. Si hay memoria, él dice, bueno, ya hay memoria, ya hay procesador, entonces vamos a buscar los otros dispositivos. Entonces empieza a buscar tarjeta de video, empieza a buscar tarjeta de sonido, empieza a buscar dispositivos de entrada y salida y empieza a revisar todo el equipo. Cuando ya él revisa el equipo,
que la ROM dice, bueno, todo listo, ya puede funcionar. Viene y el mando se lo pasa al sistema operativo. Lo primero que hace el sistema operativo es cargar el kernel en memoria RAM. ¿Ya? La ROM se encarga de entregarle el poder al sistema operativo. Lo primero que hace el sistema operativo es cargar el kernel a memoria principal, que el kernel ya lo vimos, que era. Y él se encarga de subir el kernel a memoria principal. A partir de que el kernel se sube, a partir de ahí, después de eso, sube el gestor de memoria. Y el gestor de memoria empieza a subir los demás procesos. Ya, entonces empieza a revisar qué controladores hay, el controlador de video, el controlador de sonido, empieza a revisar si hay programas, el computador les empieza a ejecutar. Ustedes saben que en el inicio hay varios programas, que se ejecuta el antivirus, que se ejecuta esto, que se abre el TIN, que se abre no sé qué, que se abre muchas cosas que tenemos a veces y eso hace lento el computador. Y el gestor de memoria entonces empieza a decir, bueno, listo, tengo 16 GB de RAM. Entonces esas 16 GB de RAM ya tengo ocupado 2. Bueno, entonces vamos a mirar estas 14 cómo las vamos a hacer rendir. O tengo 8 GB. Entonces estas 8 GB ya he ocupado 2, me quedan 6 GB. Entonces vamos a ver a quién le doy y a quién no. Igual, todas las computadoras también, aparte de la memoria RAM, tienen una cantidad pequeña de memoria caché. La memoria caché es la que se utiliza para pasar del disco duro a la memoria RAM, pero para tenerlo ahí mientras se va a utilizar. Y esta memoria RAM es más rápida. Entonces, ¿qué pasa con el administrador de memoria o el gestor de memoria? En una parte se llama administrador de memoria, en unos libros lo pueden encontrar como administrador de memoria y en otros como gestor. El administrador de memoria o el gestor de memoria va a administrar la jerarquía de la memoria. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía. Hay memoria principal y hay memoria secundaria. Son dos tipos de memoria. La memoria principal es la RAM, la que siempre es lógica, y la memoria secundaria es la que es física. Memoria física como disco duro, como USB, como DVD, como CD, como... ¿Qué otro tipo de memoria física hay así? Como DVD, Blu-ray. Todo eso, el administrador de memoria tiene que encargarse de administrar todo ese espacio. Y se encarga de tanto de darla como de quitarla. Él debe saber qué pedazo de memoria está en uso y qué pedazo está libre. Si está libre, debe asignarlo, y si está usado, tiene que liberarlo. Si ya el proceso terminó, él tiene que sacarlo de ahí. Y él debe administrar los intercambios. Lo que va de disco a memoria RAM o lo que va de memoria cuando uno guarda a disco duro. Entonces, uno de los objetivos principales es que a cada proceso debe asignarle un espacio lógico propio. Cada proceso que se ejecuta debe tener su espacio lógico propio, su habitación. O sea, cada persona que llega al hotel debe tener un espacio propio. Y el administrador de memoria debe proporcionar a cada pedazo de eso o a cada proceso debe proporcionarle protección. ¿Qué quiere decir eso? De que ya nadie se puede meter ahí. Es que, por ejemplo, usted vaya en un hotel, arrienden un cuarto y en el cuarto que ustedes estén y se meta Raimundo y todo el mundo. O sea, no debe pasar eso. O sea, usted está en un hotel y ustedes simplemente los que tienen que tener la llave son el administrador del hotel y ustedes. Y eso, ellos se quedan con una llave por si acaso, pero no debe ser así. Pero bueno, como son los dueños del hotel,
ellos se quedan con una llave, pero imagínense que la puerta no tuviera llave y entrara como cualquiera como Pedro por su casa. Entonces, el sistema operativo debe proporcionar una protección para que los procesos se puedan ejecutar en memoria y no tengan interrupción o vaya otro proceso a quitar ese pedazo de memoria. Por ejemplo, un proceso que pida 1 giga y solamente hayan 512 libres. Entonces vaya el proceso a decir, no, yo le voy a quitar la otra mitad a otro proceso y los ocupo. No, ¿por qué? Debe haber protección entre los procesos. También, este gestor de memoria debe permitir que los procesos compartan memoria. ¿Cómo es eso? Que si yo abro Word 3 veces, o sea, cada proceso, o sea, hay partes de Word que se pueden ejecutar, o sea, son líneas de código igualitas. Al esto, al aquello, monta este coso, monta la fuente. El espacio en memoria donde está, si se abre 3 veces Word, aunque sean archivos distintos, los que vamos a trabajar, siempre hay una plantilla, o sea, debe haber algo que debe ser igual en todo, como son las barras de herramientas, como son los estados, muchas cosas que son iguales, se montan una sola vez en memoria, o sea, no se van a utilizar 3 veces, no se van, perdón, a montar 3 veces lo mismo. Entonces, el sistema operativo permite que los procesos compartan la memoria y eso maximiza el rendimiento del sistema. ¿Por qué? Porque ya no tienes que darle 3/4, sino uno solo. Y como son instrucciones parecidas, entonces él va para allá, para ese cuarto, y coge las instrucciones y se ejecuta. O sea, son 3, por ejemplo, tú abres 3 archivos de Excel, no vas a montar. ¿Qué dice Roiner? Buenas noches. Buenas noches, Roiner. No importa, después que te hayas conectado, igual la clase queda grabada. Buenas noches, profesor. Buenas noches. No vamos tan lejos. Todavía nos faltan. No más, profesor, gracias. Todavía nos faltan 97 diapositivas. Así que no vas tan lejos. Y imagínate, Daniela se habrá asustado. Aquí no coge el toque de queda. Bueno, entonces decíamos que un sistema de multiprogramación. Perdón. Hombre, ese era otro tema. Decíamos que un gestor de memoria, debía ofrecerle a cada proceso su espacio y su protección. Y también que si, por ejemplo, si hay el mismo programa se abre varias veces, las rutinas iguales se compartan en memoria. Después de esto, vamos a mirar lo que son las características de un gestor de memoria. Un gestor de memoria tiene varias características, las cuales serían, por ejemplo, la primera, que el administrador de memoria debe optimizar el espacio para poder cargar, para poder subir, para poder intercambiar los programas que van a ser ejecutados. Cuando yo abro un programa, él está ahí muerto, o sea, entre comillas, está muerto en el disco duro. Acuérdense que los programas son entes pasivos y ellos viven es cuando ustedes los ejecutan. Entonces, cuando usted le da doble clic a Word, el administrador de memoria o el gestor de memoria debe optimizar el espacio y para poder cargar ese programa en memoria principal. Cuando usted abre un programa, se abre un proceso y el proceso es el que ocupa el espacio en memoria. Otra característica es que el administrador de memoria debe llevar un registro. ¿Qué es eso de registro?
y debe decir, bueno, por ejemplo, eso se llama, no sé cómo es que se llama ese libro que utilizan los manes esos, bitácora, creo que se llama así, la bitácora, llamemos la bitácora entre comillas acá, y en la bitácora le dice qué habitación está ocupada y qué habitación está desocupada, porque el administrador debe saber si hay un pedazo ocupado y si hay un pedazo libre, porque es que él no puede asignar a dos procesos el mismo sector de memoria. Como que el administrador del hotel no puede, o sea, no debiera arrendar el mismo cuarto a personas distintas. Entonces, el administrador de memoria se debe encargar de llevar un registro de qué partes de la memoria están en uso y de qué partes de la memoria están libres. Entonces, si detecta que ya hay una parte que estaba en uso que ya no, él debe liberarla para poder asignarla a otros procesos. También el administrador de memoria debe proporcionar, como les dije ahorita, protección y uso compartido. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada proceso se le debe asignar un espacio en memoria. Y eso dependiendo cómo esté particionada la memoria, como vamos a ver más adelante. Pero a cada pedazo, perdón, a cada proceso se le debe facilitar un espacio de memoria y controlar que ninguno de ellos trabaje en zonas memorias que no se le han asignado. ¿Qué quiere decir eso? Que un proceso no puede, no, que yo voy a coger este pedacito porque como lo vi libre, no. Eso está prohibido. O sea, el administrador de memoria debe controlar que ningún proceso se pueda meter en memoria sin que el mismo gestor le haya proporcionado o le haya dado permiso para poder ejecutarse ahí. Lo único que hacen eso son los virus. Los virus sí se apoderan de espacios en memoria que no les corresponden. Otra, deben administrar el intercambio entre la memoria principal y los discos duros. O sea, el disco duro tiene información. Entonces, cuando la información se va a ejecutar, ella pasa de estado inerte a estado activo. Entonces, ese intercambio que hay ahí debe administrarlo el gestor de la memoria. Y debe administrar bien eso, porque imagínense que yo abra 80 veces Word, 80 veces Excel y 80 veces Google Chrome. O sea, no va a haber memoria para tanto proceso. Entonces, él debe administrar ese intercambio de memoria. Después de eso vamos a ver lo que son las jerarquías, la jerarquía de la memoria. Cuando entendemos jerarquía quiere decir como una organización. Jerarquía es que hay alguien primero, hay alguien segundo, hay alguien tercero. Orden jerárquico, algo así, jerarquía. La palabra jerarquía quiere decir, creo que es organización. Entonces, sí, una organización o un conjunto. Pero la jerarquía indica de que va a haber algo importante, algo muy importante, algo importante y algo menos importante. Algo así, un ejemplo. Entonces, en la jerarquía vamos a tener que los programas y datos van a necesitar memoria principal para ser ejecutados o para ser referenciados. Y si, por ejemplo, un programa no tiene memoria, no va a poder ser ejecutado. Los programas o los procesos, digamos, que por ejemplo, están ahí en segundo plano y que no necesiten prioridad, el sistema operativo, el gestor de memoria, los va a trasladar de la memoria principal
a la memoria secundaria. Por eso es que hay una jerarquía. Primero va a estar la memoria principal, que es la ROM, y la memoria secundaria, que es los discos. En ese nivel va a haber transferencias constantes entre procesos, entre datos, y se va a consumir mucho tiempo de CPU. Entonces, hay una jerarquía que es que de la memoria secundaria, como ven ahí, va a pasar a la memoria principal. De la memoria principal, cuando el programa está que se necesita bastante, pero que no se debe morir, pasa a caché. Y eso se lleva en unos registros. Y así va en un círculo, de la memoria principal a la secundaria o de la memoria principal a la caché y de la caché a la memoria principal. Cuando veíamos procesos, cuando un proceso está bloqueado o está listo, puede pasar a la memoria caché. Y si ya está listo para ejecutarse, se puede pasar a la memoria principal. Entonces, esta jerarquía permite que cuando un programa que está en segundo plano no necesite ejecutarse, se pueda pasar o a memoria caché o se pueda pasar a memoria secundaria. Entonces, esta jerarquía, por ejemplo, la gestión de la memoria en los sistemas monoprogramáticos, más o menos no existe. En los sistemas monoprogramados, que son los sistemas operativos monotareas o monousuarios, el gestor de memoria no existe. ¿Por qué? Porque solo hay un proceso al tiempo. O sea, como ven el A, B o C, en el A, por ejemplo, el sistema operativo está en la primera parte y el programa de usuario se ocupa todo el resto de la memoria. En la parte B está el sistema operativo en la parte final de la memoria y al principio está el programa del usuario. Y en la parte C es cuando hay programas que suben controladores, controladores de video, controladores de audio, controladores de sonido, controladores de los dispositivos de entrada y salida. ¿Se acuerdan cuando habían sistemas operativos, cuando vimos primero los sistemas operativos modulares, de que el kernel era solito y se le añadían módulos que eran los controladores? En esta parte, en esta gestión de la memoria, los controladores quedan en una parte de la memoria, el programa del usuario queda en otra y el sistema operativo queda ahí. En los sistemas de monoprogramación no existe este gestor de memoria. ¿Por qué? Porque solo existe un proceso de usuario. Y este proceso de usuario se come todos los recursos del ordenador. O sea, cuando se ejecuta él solamente, él está disfrutando de todo. Es como si un man llega a un hotel y el hotel es de un solo cuarto, una sola piscina, un solo baño. Entonces el primero que llegue es el que disfruta de todo. El que venga detrás de él tiene que esperar hasta que él salga, o sea, hasta que él disfrute todo. Entonces aquí es muy simple la gestión de memoria, ya que esta solo debe ser compartida por el sistema operativo. O sea, la memoria, la RAM, todo lo que tenga, si tenga 1, tenga 2, 3, 4 GB, 8 GB, solo se comparte entre el sistema operativo y el programa que se va a ejecutar. Entonces, como ven ahí, el sistema operativo puede ocupar la parte baja de la memoria RAM, puede ocupar la parte alta de la memoria RAM, o también puede ocupar la parte baja, y la parte alta lo van a ocupar los controladores de los dispositivos, de los de entrada y salida, o los dispositivos, o la tarjeta, o del chipset. Y el resto siempre se lo coge el programa o el proceso que se esté ejecutando.
Por lo general, los sistemas operativos monotareas no tienen protección de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que como, por ejemplo, o sea, como es el único proceso, o sea, el único proceso que hay que existe en memoria, él puede cogerse todo, o sea, ¿qué protección va a haber? Si hay uno, siempre va a ser uno solo. Ya. Lo único que sí es que él no puede cogerse, o sea, él no se puede entrar en la parte que tiene el sistema operativo. ¿Por qué? Porque si él se toma esa parte, el sistema operativo se cae y sale la dichosa pantalla azul. O sea, se cae el sistema operativo, se cae, se apaga el computador. Ese es el único, la única protección que debe haber en un sistema monoprogramático. Pero existen también los sistemas multiprogramados o los multitareas que se llaman. Ya ustedes saben, ya eso lo hemos visto, son los sistemas operativos normales. En un sistema de multiprogramación, la memoria debe ser compartida. ¿Por qué? Porque es como si ya no es un solo programa el que se va a ejecutar sino al tiempo, sino varios. Y si hay varios programas requiriendo memoria, debe haber alguien que se ocupe de llevar ese proceso. O sea, primero el gestor debe anotar en el registro qué zonas de memoria están ocupadas por los procesos, porque siempre va a haber algún proceso en memoria. Por ejemplo, el kernel siempre va a estar montado en memoria y ya es un pedazo de memoria que está ocupado, entonces ese registro debe llevarlo él. Otro, por ejemplo, los controladores de dispositivos, cuando el kernel es modular, él va a montar algún módulo, también debe anotar eso en un registro. Debe anotar en el registro qué sectores de la memoria están libres. Cuando, por ejemplo, un nuevo proceso le pida memoria, él debe asignarle una zona que esté libre, porque no puede asignarle algo que esté ocupado. Entonces él debe llevar un registro de qué zonas debe proteger, qué zonas están ocupadas, qué zonas están libres, qué zonas pueden entregar y qué no. Eso hacen los sistemas multiprogramados. Cuando el sistema es multiprogramado, él tiene unos requisitos para gestionar la memoria, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver los requisitos de gestión de memoria. Y el primer requisito de gestión de memoria es la reubicación. ¿Qué es esto? En los sistemas multiprogramados, a veces la memoria disponible puede encontrarse normalmente compartida por varios procesos. Entonces, la persona, el sistema operativo, debe poder cargar y descargar los procesos activos que están en memoria principal. Ya, para que se maximice el uso del procesador y para mantener una reserva de procesos listos para ejecutar. Entonces, una vez que un programa se haya ejecutado, pueda que el sistema operativo le guarde la misma región de memoria que tenía antes. Pero si ya ese pedazo de memoria, por ejemplo, el Word, supongamos que la memoria está dividida en 10 y el Word siempre se ejecutaba, por ejemplo, el kernel se ejecuta en el pedazo 1, los controladores en el pedazo 2 y el Word se ejecutaba en el
pedazo 3. ¿Qué pasa? Que se abrió Excel primero y se ocupó el 3. Entonces, como el Word siempre trataba de ejecutarse en el pedazo 3 y lo encuentra lleno, él debe ser capaz de reubicar al proceso que se va a ejecutar en otro pedazo de memoria. Si, por ejemplo, tú llegas a un hotel y tú llegas y tú estabas acostumbrado a la habitación 5 y el man te decía, buenas, Hermenegildo, ¿qué más? La misma habitación. Y tú decías, sí, sí, dámela. Y entonces tú llegas el otro mes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La misma. Pero llegas, por ejemplo, en mayo. Y él dice, en mayo hubo un evento y les tocó a ellos reservar esa habitación porque era un evento que les daba dinero. Entonces tú llegas en mayo y dices, hey, ¿qué, viejo men? En la misma habitación. Y entonces el man te dice, mierda, ya te la ocuparon. Entonces tengo que reubicarte, men. No sé si te va a gustar. Te voy a dar la 10, que es parecida, pero por esta vez te voy a reubicar. Entonces, eso es lo que hace el sistema operativo, el gestor de memoria. Debe tener la particularidad de reubicar los programas que antes ocupaban un sector de memoria y que si ese sector está ocupado, debe ponerlo en otro lado. Otra característica, otro requisito, perdón, que debe tener un gestor de memoria es la protección. Esto es importantísimo porque volviendo al ejemplo, parafarseando, si usted va a un hotel y usted arrienda una habitación y esa habitación entra cualquiera como Pedro por su casa, o sea, no va a haber protección de sus cosas, o sea, se le pueden perder, se le pueden robar su ropa, sus joyas, joyas con J, no con H, sin H, perdón, joyas. Y, por ejemplo, si en la memoria, cada proceso se ejecuta en memoria, está en memoria, este proceso debe protegerse contra interferencias no deseadas, ya sea accidentalmente o intencionalmente. El código de un proceso no puede hacer referencia a posiciones de memoria de otro proceso. El código de un proceso no puede decir, dame el sector 5, no, porque si ese está ocupado, él no puede exigirlo. No, yo quiero la 5. No, pero ahí hay alguien. No, no me interesa. Sácalo. Él no puede hacer eso. Él no tiene permiso ni de leer ni de escribir en ese cierto sector de memoria si no se le ha asignado. Entonces, si ese sector se le asignaba antes, pues ya debe reubicarse, que era el principio anterior, el requisito anterior. O sea, a veces hay programas que están escritos para ejecutarse en cierta parte de la memoria. El kernel, la mayoría de las veces el kernel está escrito para gestionarse en los primeros sectores de la memoria. Hay otros que se pueden ejecutar al final, pero la mayoría están escritos para ubicarse en la primera parte de la memoria. Y el gestor de memoria debe proteger esas direcciones absolutas de la memoria. Y él siempre debe, antes de iniciar lo demás, él debe guardar esas direcciones para el kernel o para los dispositivos, los controladores. Cuando llega un programa nuevo o algún programa nuevo, que ustedes instalen, por ejemplo, un programa nuevo, ese programa va a requerir una parte de memoria. De pronto en otro computador sí está libre, pero acá no. Entonces, ¿cuándo él debe proteger esos pedazos que están ocupados?
Entonces, cuando un programa en memoria, cuando usted ejecuta un programa, usted no conoce la ubicación de ese programa en la memoria. Entonces, para usted le va a ser imposible comprobar en qué parte de la memoria está. Entonces, de eso se debe encargar el sistema operativo. Otro requisito que debe tener un gestor de memoria es la compartición. La compartición es un mecanismo que debe ser flexible y debe permitir a varios procesos acceder a la misma porción de memoria principal. El ejemplo que hacíamos ahorita, si varios programas están ejecutando el mismo proceso, o sea, si usted abrió Word 5 veces, es ventajoso permitir que cada proceso pueda acceder a la misma copia del programa, en lugar de estar ejecutando de nuevo el Word. Y entonces, tratar todo, por ejemplo, esas 5 instancias de Word, tratarlas por separado. O sea, sería, si supongamos que cada una utiliza 512, sería desperdiciar memoria, porque hay unos procesos que puedan ser, por ejemplo, las barras de tareas. O sea, se monta ese proceso, que es el de las barras de tareas, en un solo lugar, y todas las copias que se abran van a ese lugar y comparten el acceso a la misma estructura de datos. Entonces, por eso el sistema de gestión de memoria debe permitir que se pueda compartir porciones de memoria, pero este acceso debe ser controlado. ¿Por qué? Porque debe saber quién va a compartir ese pedazo. O sea, no es todo mundo. O sea, si estoy abriendo varios Word, por ejemplo, Chrome no puede meterse ahí. Él debe, por ejemplo, darle protección, que es el requisito anterior, y darle, por ejemplo, reubicación, si se necesita. Otro requisito es la organización lógica de la memoria. Se sabe que la memoria se puede organizar físicamente, tanto memoria RAM como en memoria secundaria, pero debe ser, por ejemplo, la memoria organizarse de manera lógica. Es lo primero que vamos a ver. Entonces, la memoria a nivel, por ejemplo, la memoria se puede organizar tipo, no sé si ustedes ya vieron estructura de datos, pilas y colas, listas enlazadas, matrices, vectores. La memoria lógica se organiza de esa manera. Se puede organizar como un espacio de almacenamiento lineal, o sea, sería tipo vectores, o unidimensional o bidimensional, tipo matriz. Entonces, la memoria principal se debe organizar de una manera en que el sistema operativo pueda acceder a ella. La mayoría de los programas se organizan en módulos, algunos de los cuales no se pueden modificar porque algunos programas son de solo lectura o solo ejecución. Por ejemplo, la memoria se debe organizar de una manera, por ejemplo, si se organiza de manera matricial, cada intersección entre una fila y una columna es una celda. Entonces esa celda
se puede enumerar celda número 1, celda número 2, celda número 3. Y de la manera como ustedes ven ahí en el ejemplo, la celda, la fila, miren la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6, la fila 7, y está la columna 1, la columna 2, la columna 3 o la columna 4. Por ejemplo, los que están gris son los sectores ocupados y los rojos son los sectores compartidos que vimos ahorita. Entonces debe haber un registro que dice cabecera, que es donde inicia. Y, por ejemplo, la cabecera dice que el registro 4 o el sector 4 está ocupado. Y el sector 4, del sector 4 que es compartido, hay uno que se va para el 7, hay uno que se va para el 18, el 23 y el 26. El 23 es un bloque compartido. Entonces se organiza lógicamente, así como cuando ustedes hacían en estructura de datos una matriz, hacían un vector, hacían una lista enlazada. Así se organiza la memoria. Y cada pedacito está registrado. Hay un registro donde dice que la memoria está partida. Por ejemplo, aquí están 27 pedazos. Y el bloquecito 1, el sector 1, el sector 0, 1, 2, 3 están libres. El sector 4 está ocupado, el sector 7, el sector 6, 8, 9, 10, 11 está ocupado. El sector 18, 19, el 23 y el 26. Y en el registro también dice que el sector 4 y el 23 son compartidos. Entonces, de esa manera se organiza lógicamente la memoria. Pero así como está organizada lógicamente, también está organizada físicamente. Y tenemos lo que son las memorias, memoria principal y memoria secundaria. Siempre recuerden que hablemos de memoria principal, es la memoria volátil, la memoria RAM. Y siempre que hablemos de memoria secundaria, es la lenta y la que no es volátil. O sea, cuando hablemos de memoria principal, vamos a hablar de memoria RAM. Cuando hablemos de memoria secundaria, vamos a hablar de disco duro, de USB, de cartucho, de cinta. La memoria principal es volátil, la memoria secundaria no. Es donde se guardan los programas, los datos, los documentos, todo. El disco duro donde usted guarda su información. Esta memoria secundaria tiene una gran capacidad de almacenamiento. Y este almacenamiento es de largo plazo. Hasta que se dañe o hasta que usted lo cambie. Ya. Entonces la memoria se organiza físicamente en esas dos formas. Memoria principal. De pronto a veces la memoria principal o la memoria RAM puede que sea insuficiente para todos los programas que usted ejecute. Entonces, hay veces que el sistema operativo toma una parte de la memoria secundaria o del disco duro y la toma como memoria RAM. Eso se llama memoria virtual. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que ustedes van la memoria virtual es lo que ustedes van a investigar. Cuando un computador o un sistema operativo toma parte del disco duro y lo hace pasar como memoria RAM. Después de que hemos visto estos requisitos, vamos a ver las técnicas de gestión de memoria. Hay unas técnicas para gestionar la memoria. Estas técnicas para gestionar la memoria son varias. Entonces, por ejemplo, cada
gestión de memoria, cada sistema operativo tiene una tarea central. ¿Y cuál es esa tarea? La tarea es que los programas que están en memoria secundaria puedan ser llevados a memoria principal para ser ejecutados. En memoria principal pasan al procesador. Así como vimos en las dos clases anteriores, en la clase anterior, gestión de procesos, que los procesos se ejecutaban, pasaban por procesador y o terminaban o eran bloqueados o eran suspendidos o quedaban en listo. Y la memoria que se utiliza, tanto procesador como memoria, se utilizan cuando un programa está en ejecución. Es que, es más, en casi todos los sistemas modernos de ahora que son multitareas, existe un sistema sofisticado de gestión de memoria. Y la gestión de memoria debe tener una técnica. Debe tener una técnica. Hay dos técnicas básicas. Una es segmentar y otra es paginar. No sé si ustedes habrán oído de memoria segmentada o paginación de memoria. Entonces, antes de ver esas dos, que son las más utilizadas pero más complicadas, vamos a ver unas técnicas de gestión de memoria más simples. Estas técnicas que vamos a ver se han venido usando en algunos sistemas operativos que ya son obsoletos, pero que las vamos a dar para que ustedes vayan conociendo cómo se gestionaba la memoria, cómo se gestionaba esto de la memoria. Hay otras dos técnicas que son paginación simple y segmentación simple, que no se usan solas, pero cuando se utiliza memoria virtual, estas dos técnicas son consideradas las mejores para operar la memoria. Entonces, lo primero que vamos a ver es una técnica de partición que usaban los sistemas operativos de antes, que se llama partición fija. Esta técnica de gestión de memoria la usaban los sistemas operativos de antes. ¿Qué pasaba? Que en la mayoría, por ejemplo, de sistemas operativos de antes, el gestor tomaba la memoria y la particionaba en pedazos de igual tamaño. Si yo tenía, por ejemplo, 2 gigas, podía particionarla en 4 de 512 o en 8 de 256 o en 16 pedazos de 128 megas, algo así. Estos sistemas operativos que particionaban la memoria del mismo tamaño, eso tenía sus ventajas y sus desventajas, pero eran más las desventajas que se tenían. Habían dos tipos de particiones fijas, unas particiones del mismo tamaño y otras particiones de distinto tamaño, pero eran fijas. O sea, a veces se podía particionar la memoria. Por ejemplo, vamos a hacer de 2 GB, vamos a hacer 3 particiones de 512, que da giga y medio, y 2 de 256, y ahí habían 5 particiones. O no, vamos a particionar una de un solo giga y el resto lo ponemos en varios, así como está en el ejemplo 2, en el ejemplo B. Entonces, había dos alternativas de partición fija. Entonces, la primera era que se particionaban de igual tamaño. Entonces, cuando había un proceso que era, suponga, mira, aquí están particionadas de 512, ¿verdad? Entonces, yo abrí Word y Word creó un proceso. Ese proceso tenía
un tamaño menor, supongamos que 256. Entonces, el proceso podía entrar ahí, podía cargarse en cualquier parte de eso, de esas particiones que estuvieran libres. Si el proceso era mayor, entonces se le debía dar dos particiones o tres, o dependiendo de las que requiriera. Por ejemplo, si un proceso pesaba, aquí son 512, o sea, un proceso de 1 mega tendría que utilizar dos particiones fijas, de tamaño fijo. Si el proceso pesaba 2 megas, entonces tendría que ya ocupar 4 particiones del mismo tamaño. Supongamos que el proceso pesaba 700. Entonces, fíjense que 700 no cabe en 512. Entonces, a él le tocaba ocupar 2 espacios de particiones. Y él ocupaba uno de 512 y ocupaba la mitad del otro 512. Entonces, ese pedazo que quedaba de 256 que quedaban ahí, quedaban inútiles. ¿Por qué? Porque ya nadie lo podía utilizar porque estaba protegido ese pedazo. Entonces, esa era una desventaja. Esta desventaja, por ejemplo, las particiones, esas desventajas eran que se perdía mucho espacio. Entonces, este tipo de partición de igual tamaño planteaba dos cosas, dos desventajas bien grandes. La primera, que un programa podía ser demasiado grande para caber en la partición. Ya, entonces el sistema operativo, ¿qué debía hacer? Partir ese proceso. Y utilizar tantos sectores como pudiera. O sea, si era un programa de 2 megas, entonces tenía que utilizar 4. Otra de las ventajas es que el uso de la memoria era ineficiente, pero en exceso, extremadamente ineficiente. Supongamos que tenemos 512, ahí como está, ¿verdad? Y un programa ocupaba, por ejemplo, un programa allá hay 512, pero supongamos que un programa de 64K, imagínense, el programa ocupando solamente 64K y el resto hasta 512 quedaba malgastado. Se malgastaba bastante espacio interno en cada partición, cuando el bloque de datos era más pequeño de la partición. Entonces, supóngase que usted tiene, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 particiones, hay 8 sectores. Y tiene 7 programas o 7 procesos que nada más pesan, digamos que no 512, sino que supongamos que pesan 64. 64K. Entonces usted tiene 7 programas y, por ejemplo, en dos particiones hubieran quedado bien para esos 7 programas, pero no. Cada programa ocupaba una partición y se perdían casi que 400K que quedaban ahí sin usarse. Y 400K por 7 son casi 5 espacios, 5 particiones libres. Entonces eso era extremadamente ineficiente. Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué tal si no particionamos todas del mismo tamaño, sino que particionamos una de 128, otra de 256, otra de 320? Podemos particionar una de 512, una de 576, una de 768 y otra de 1 mega, pero siempre eran fijos. Y se propusieron
¿cómo es? A crear un algoritmo. El primer algoritmo, que es el de ubicación, de partición fija, ¿qué era lo que hacía este algoritmo? Entonces, esto fue lo que dijimos ahora, el número de particiones se limitaba al número de procesos activos. Esto es lo que estamos explicando ahora. Se creó un algoritmo. Este algoritmo era para ubicar, tratar de ubicar los sectores. Por ejemplo, si llevo un proceso de 512, tratar de ubicarlo en una casilla de 512, pero si había un proceso de 128, tratar de ubicarlo y tratar de recuperar esos espacios que quedaban ahí libres. Pero como eran particiones fijas, necesariamente no se podían reducir. O sea, se perdió, se perdió. Se perdió el pedazo. O sea, el algoritmo de ubicación, por ejemplo, había un algoritmo de ubicación que con particiones del mismo tamaño, como vemos en A, este algoritmo era más que sencillo. El algoritmo, por ejemplo, funcionaba, recibía el proceso, él miraba el tamaño del proceso y buscaba las particiones libres. Cuando se miró que se gastaba mucha memoria, se utilizó entonces la técnica 2, o sea, la técnica que era de particiones fijas, pero de distinto tamaño. O sea, aquí es cuando se crea un algoritmo que compara el tamaño del proceso con los tamaños nuevos de las particiones. El algoritmo decía, toma un proceso. Entonces él decía, el proceso mide tanto, pesa tanto. Vamos a buscar, supongamos pues, vamos a darle un valor para mirar la parte B. Con la parte A no hay problema, porque el algoritmo decía, el programa puede cargarse o no puede cargarse. Si se puede cargar, ahí venía el primer sí. Si se puede cargar, entonces él lo que hacía era buscar, él entraba a cada parte, a cada partición y decía, ¿estás ocupado? Sí. Pasa a la siguiente. ¿Está ocupado? Sí. Pasa a la siguiente. ¿Está ocupado? Sí. Pasa a la siguiente. ¿Está ocupado? No. Listo. Entonces te meto aquí. Ya. Pues con esta técnica no era era lo único que tenía que buscar, era los espacios libres y ya. Que, que el proceso fuera más pequeño y que hubiera una parte libre. Pero cuando se pasó a la segunda parte, a la B, que pasaba era que ya habían particiones fijas, o sea, tenían el mismo valor siempre, pero eran de diferente tamaño. Entonces, ¿qué pasaba con el algoritmo? El algoritmo ya funcionaba de otra manera. Funcionaba de otra manera. Entonces, ¿qué funcionaba de otra manera? Era que, supongamos que están ahí, ¿verdad? Hay un proceso que pesa, supongamos que el proceso pesa 8, supongamos, no, vamos a que pesa 300 solamente. ¿Sí? 300. Entonces, él debe buscar el algoritmo, debe buscar el espacio donde pueda caber el proceso de 300. Pero supongamos que, miren, aquí hay un sector que pesa 320, pero ese sector de memoria está ocupado.
entonces está libre el de 512, el 576, el de 768 y el de 1 mega. Pero supongamos que un proceso cogió el de 320, que era el exacto para el de 300, y cogió el de 576. Entonces el algoritmo, ¿por dónde empieza? Empieza por el primero, 128 no cabe, 256 no cabe, 320 sí cabe, pero está ocupado, 512 sí cabe y está libre, sí. Entonces lo mete ahí. Entonces miren que él mete un proceso de 300 en un sector de 512. ¿Y qué pasa? Que ese sector, como es de 300, se pierde en 200K. Era igual de inefectivo que el otro. Y se pierden 200K. Supónganse que el de 512 está ocupado. Entonces él empieza de nuevo y se va hasta el de 1 mega que está libre y mete el de 300 en 1 mega. Imagínense, ahora es peor todavía porque como era el único libre, el único espacio libre, él metió el de 300K en la partición de 1 mega. O sea, se pierden 700K. Entonces, esa partición fija también era, pero de diferente tamaño, era también igual de ineficiente que la anterior. Porque había procesos pequeñitos que podían ocupar espacios grandes y desperdiciar el resto. Pongamos un ejemplo, yo tengo un proceso que pesa 64K. Miren que el mínimo es 128, pero él pesa 64K. Y está ocupado, están ocupados todos, menos el de 1 mega. Imagínense. Entonces, él mete los 64K en la partición de 1 mega, porque él lo que tenía era que encontrar un espacio vacío. A él no le importa el tamaño, le importa el tamaño si dependiendo si es mayor o no, pero él no le importaba. Si, por ejemplo, yo tengo un proceso de 64K y el de 1 mega está libre, él lo mete ahí. No importa si el espacio se despierde. O sea, se perdían casi 900K. Se perdían bastante espacio en memoria, se perdía. Y eso era un desperdicio, una desventaja. ¿Qué pasaba? Que con eso, entonces se empezaron a plantear los siguientes problemas. O sea, se planteó el problema que el número de particiones que había se desperdiciaba mucho. Cuando eran particiones fijas del mismo tamaño, habían procesos que no cabían y o procesos pequeños que utilizaban memoria y se desperdiciaba. Y cuando eran particiones o secciones de diferente tamaño, pero fijas, habían procesos que eran demasiado pequeños que podían caer en un espacio grande de memoria fijo. Así como les dimos el ejemplo, el 64K en el espacio de 1 mega, o sea, se desperdiciaba mucha memoria. Entonces, las personas, los ingenieros de sistemas de antes empezaron a cranear muchas cosas. Ya por ejemplo, ya la partición fija ya no se usa en el día de hoy. La dimos como porque es un tipo de partición que fue utilizada antes en los sistemas operativos de antes. Esto lo utilizaban computadores de IBM y OS. Muchas computadoras de antes utilizaban esta partición, pero era muy ineficiente. Y la mayoría que lo utilizaban eran monotareas. Cuando empezaron a estudiar, empezaron a decirlo los ingenieros, hey, pero vamos a idearlo de otra forma mejor.
algo que por ejemplo, solucione eso de estar desperdiciando memoria. Entonces, se creó lo que se llamó partición dinámica. La partición dinámica, como su nombre lo indica, era una partición diferente a la estática. Dinámica era de que se iba a dinamizar el reparto de particiones. Entonces, para superar todas estas dificultades de la partición estática, fue desarrollada esta solución, la partición dinámica. Y este enfoque que se utiliza ahora se ha actualizado, se han creado gestores de memoria más sofisticados ahora. Entonces, ¿en qué consistía la partición dinámica? En que las particiones eran variables en número y longitud. O sea, ya no eran 8 particiones de 512, no, sino ni 10 de distintos tamaños, sino que la memoria se iba a particionar de acuerdo a los requisitos de cada proceso. Entonces, cuando un proceso se iba a memoria principal, a él se le iba a asignar exactamente la memoria que necesitaba, ni más ni menos. Si en la memoria principal el proceso necesitaba 1 mega, eso era lo que se le iba a asignar. Si la memoria principal necesitaba 2 megas, entonces el sistema operativo lo que hacía era particionar ese pedazo y darle los 2 megas. Como ven en el ejemplo ahí, el espacio está vacío, o sea, nada más está el sistema operativo, hay un espacio vacío. Entonces llegaba un proceso que pedía 320, a él se le asignaba solamente 320 y quedaban 576 K de espacio libre. Llegaba otro proceso de 224 y de esos 576 se le asignaban 224. Llegaba un tercer proceso y se le asignaba el resto. Pero ¿qué pasaba aquí? Por eso es que se ha mejorado esta partición dinámica, porque quedaban huecos. Quedaban huecos. Entonces miren que al principio la memoria estaba vacía, excepto el sistema operativo que siempre se cargaba. Entonces se cargaban 3 procesos y él siempre se empezaba a cargar desde el sistema operativo para arriba. Cuando un proceso se acababa, dejaba un hueco. ¿Ya? O por ejemplo, los tres procesos como ustedes ven ahí, no sé si los ven, los 3 procesos se cargaban, ¿verdad? Y quedaba un huequecito arriba, en la última parte, o sea, un espacio vacío. ¿Ya? Ese espacio vacío que quedaba ahí era de un proceso, o sea, era por si acaso venía un proceso más pequeño, pero a veces no se ocupaba. Si algún, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, el proceso 2 se acaba, se termina y deja un hueco ahí, deja un espacio ahí de 224 y más arriba queda un espacio de 64K. Esos 2 huecos deberían llenarse con los procesos 4 y 5, pero si el proceso 5 no cabe en uno de los 2, tendría que esperar que uno de los 2 procesos se terminara. Esto iba generando pequeños huecos. Entonces, a veces no había suficiente memoria. Entonces, el sistema operativo debía expulsar un proceso. Conforme se iba sacando procesos, se iba llenando, se iba metiendo, se fragmentaba la memoria. O sea, los procesos empezaban a fragmentarse, así como el disco. Ya un proceso quedaba en una parte, un proceso quedaba aparte en otra parte. Entonces no era secuencial.
que los procesos quedaran uno después del otro, no, sino que quedaba uno arriba, uno abajo, en el espacio en que quedara. Entonces, el sistema operativo se creó el gestor de memoria cuando empezaron a sofisticarse, vieron que se estaba fragmentando la memoria, o sea, estaban quedando huecos pequeños. La memoria se iba fragmentando y el rendimiento iba decayendo. Entonces, ese fenómeno se conoció como fragmentación externa. ¿Y qué significa fragmentación externa? Que la memoria externa se empieza a fragmentar cada vez más y cada vez más iba dejando pequeños huecos. Se creó una técnica llamada compactación para poder superar esta fragmentación. Entonces, ¿qué pasaba? Que el sistema operativo de vez en cuando cogía los procesos y los iba uniendo, los iba pegando. Entonces, él lo que cogía era un proceso que estaba arriba, lo bajaba para que los bloques o los huecos se juntaran. Entonces, por lo menos en la última parte dice proceso 2, proceso 4, proceso 3. Él cogía esos 3 procesos y los pegaba. Entonces, esos 3 huecos que ustedes veían ahí quedaban de último y ya quedaba un espacio libre más grande. Entonces, se empezó a compactar, pero la compactación de la memoria producía un consumo de tiempo de procesador alto, porque él tenía que parar el proceso para poder rodarlo. Y cuando él hacía eso, que paraba el proceso, él se desperdiciaba tiempo de procesador. Entonces, esa era una de las desventajas. ¿Qué pasó? Que dijeron, bueno, vamos a hacer algo, vamos a crear un algoritmo de ubicación. Y como la compactación de la memoria consumía tiempo, vamos a hacer un algoritmo que decida cómo asignar un pedazo de memoria a un proceso. O sea, cómo llenar los huecos. ¿Cómo hacer para que cuando un proceso llegue a la memoria principal, si hay libre más de un bloque de memoria de tamaño suficiente, el sistema operativo decida cuál debe asignarle? Entonces se crearon 3 algoritmos, 3 tipos de algoritmos. Uno que se llama el del mejor ajuste, otro que se llama el del primer ajuste y otro que se llama el del siguiente ajuste. Esos 3 algoritmos fueron creados para poder corregir este error. Se crearon 3 algoritmos, uno que se llama el del mejor ajuste, otro que se llama el del primer ajuste y otro que se llama el del siguiente ajuste. El algoritmo del primer ajuste todos ellos, por ejemplo, se limitaban, o sea, los 3 algoritmos lo que hacían era elegir cuáles bloques de memoria libre eran más grandes o cuáles bloques de memoria eran iguales al proceso que se iba a ejecutar. Si un proceso pesaba 1 mega, el algoritmo lo que hacía era buscar en todos esos huecos que estaban ahí, los espacios libres, buscar cuánto medía 1 mega o más para poder asignarle ese proceso. Entonces, el mejor ajuste, que era el primero, él elegía el bloque de tamaño más parecido al solicitado. O sea, recorría toda la memoria
y buscaba el espacio libre para asignárselo al proceso. El primer ajuste lo que hacía era que empezaba a recorrer la memoria de uno hasta el final, y donde encontrara un tamaño más parecido al solicitado, ese se le asignaba. ¿Qué pesaba aquí? Que el primer ajuste, el del primer ajuste, comenzaba recorriendo la memoria desde el principio y escogía el primer bloque disponible para ese proceso que cupiera ahí. Y el tercero, que se llamaba el siguiente ajuste, lo que hacía era que recorría la memoria desde el lugar de la última ubicación. O sea, si la memoria, por ejemplo, habían cuatro espacios ocupados, ella empezaba desde el quinto enseguida a buscar el espacio, el bloque de memoria para asignárselo a ese proceso. Entonces, dependiendo del proceso, dependiendo del algoritmo, así se iban a dar las entregas de memoria. Por ejemplo, el algoritmo del primer ajuste era el más sencillito. También era el más rápido y el mejor en ubicar. O sea, el algoritmo del primer ajuste era el más eficiente. ¿Por qué? Porque él buscaba el espacio, el de mejor que se ajustara a eso. El algoritmo, por ejemplo, el segundo, que se llamaba el del primer ajuste, perdón, el del siguiente ajuste, el del mejor ajuste era más lento. El primero era el más lento, el mejor ajuste, porque él empezaba a comparar todos los espacios. Él recorría toda la memoria y primero guardaba qué espacios estaban libres. Y empezaba a comparar, mira, vamos a ver este, vamos a ver aquel, vamos a ver. Entonces ahí se demoraba. El algoritmo del primer ajuste era el más rápido, porque él viraba, él iba comparando, este lugar cabe, no, este lugar cabe, no, este lugar cabe, no, este lugar cabe, no, este lugar cabe, sí, pan, y ahí lo metía. El algoritmo del mejor ajuste, él decía, este lugar cabe, no, este lugar cabe, sí, este lugar cabe, no, este lugar cabe, sí. Bueno, van dos lugares donde tú cabes. Este lugar cabe, no, este lugar cabe, sí. Bueno, van tres lugares donde tú cabes. Entonces, cuando encontraba tres lugares donde él cabía, entonces le decía, bueno, en el primer lugar cabe, pero se desperdicia tanta memoria. En el segundo lugar cabe, pero se desperdicia menos memoria. En el tercer lugar cabes, pero no se desperdicia memoria. Entonces él empezaba a buscar cuál de los tres, cuál de esos lugares era el mejor para ese proceso. Entonces, por eso se tardaba y era menos eficiente. Pero tenía que ir comparando. Tenía que ir comparando. Y después se creó algo que se llama paginación simple. ¿Por qué? Porque tanto las particiones de tamaño fijo como las de tamaño variable hacían un uso ineficiente de la memoria. Las primeras, las que eran de tamaño fijo, generaban fragmentación interna. Que esa fragmentación interna era que, por ejemplo, sobraba memoria. Si la memoria, por ejemplo, se dividía en 1 mega y los espacios, los procesos pesaban menos de 1 mega, entonces internamente se perdía un espacio. Y las segundas, que era la partición dinámica, se originaba una fragmentación externa. ¿Qué quiere decir eso? Que se perdía espacio. O sea, quedaban huecos entre los procesos, como lo vimos aquí, que quedaban
que quedaban huecos. Miren, aquí en el proceso, por ejemplo, ya en la parte 4, la de abajo, hay un hueco. Y después en el E también hay otro hueco. Por ejemplo, aquí la penúltima se va al proceso 1, queda ese hueco. Y quedaban huecos, eso es fragmentación externa. Entonces se creó algo que se llamó paginación simple. Y la paginación simple quería decir de que la memoria se encontraba particionada en trozos iguales de tamaño fijo, pequeño, y que dentro de esos pedazos también estaban divididos en pequeños trozos de tamaño fijo y del mismo tamaño que de la memoria. Y a los procesos se les dividió en páginas. Son procesos, se dividió en páginas. O sea, ¿qué pasó aquí? Que a la memoria se le dividió en pequeños trozos y a los procesos también se les dividió, a los procesos se les particionó, o sea, se hizo algo como que se particionó todo. Entonces, a esos pedazos se les conocía con el nombre de páginas. Y a los trozos del proceso, a la memoria principal se le conocía como marcos. O sea, por ejemplo, aquí está la memoria principal. Ustedes la ven toda gris. Hay 14 pedazos de memoria principal. Y a esos 14 se le llamaba marcos. O sea, cada ya no se llamaban sectores, sino se le llamaba marcos. Cada proceso se dividía en páginas y cada pedazo de ese proceso se le llamaba páginas. Entonces, a cada página, una página se le asignaba a un marco. Y eso es lo que se le conoce como un marco de página. Ahí viene el nombre de paginación. Entonces, los trozos de los procesos que se conocían como páginas se podían asignar a los trozos libres de memoria, o sea, a los pedacitos de memoria que se llamaban marcos. Entonces, aquí el espacio malgastado que antes se era utilizado, o sea, ya no se malgastaba espacio porque se cuadraba los tamaños iguales de los procesos. Los procesos se dividían en tamaños iguales y no se malgastaba tanto espacio. Porque es que la paginación lo que hacía era dividir la memoria en pedazos pequeños, pero muy pequeños. Y como eran espacios muy pequeños, ya no se gastaba tanto, ya no quedaba tanta fragmentación de memoria, o sea, no se desperdiciaba tanto espacio, porque cada pedazo ocupaba su espacio correspondiente en memoria principal. Entonces, como ven en la segunda parte, miren, hay un proceso A0, A1, A2 y A3. Después llega un proceso 2 que ocupa 3 marcos de página. Después llega un proceso C que ocupa 4 marcos de página. Aquí se expulsa el proceso B. Entonces se carga el proceso D. Miren que el proceso D se carga en los 3 que quedaron vacíos más 1 o 2 que están después de C. Entonces eso se hacía. Ahora, eso es lo que se hace ahora, más o menos ahora. Se toma los procesos y se parten en la misma cantidad de espacio o el tamaño que tiene la memoria.
Entonces ya eso evita que hayan fragmentación, o sea, que hayan unos espacios que no se puedan utilizar porque ya los procesos se van a particionar. Antes no se podían particionar los procesos. Por eso era que se utilizaba tanto espacio o poco espacio. Otra manera era la segmentación simple. Esta técnica de gestión era otro modo de subdividir la memoria. Entonces, ¿qué pasaba? Que los procesos se dividían en segmentos y cada segmento tenía una longitud, pero se dividía de tal manera de que el mismo segmento cupiera en un espacio de memoria. Y se pudiera no desperdiciar tanta la memoria. O sea, estas dos son las técnicas que se utilizan más comúnmente ahora, ¿ya? Pero lo que más se utiliza ahora, dependiendo del sistema operativo, son gestores de memoria que ya trabajan muy de acuerdo al tipo o al tamaño de memoria que ustedes tengan. Ya no se hace, por ejemplo, ya hay poca fragmentación, ya no hay tanto, por ejemplo, que espacio perdido, no, porque ya el sistema redirecciona, tiene reubicación, tiene maneras de que los espacios que sobran, poderlos utilizar. O sea, ya no hay tanta fragmentación como había antes con los espacios fijos o con los espacios de distinto tamaño, o como era dinámica. Ya hay pocas maneras de desperdiciar memoria. Bueno, muchachos, hasta ahí era el tema de técnica de gestión de memoria. Para la otra semana hay 2 actividades. Como les dije, como les mostré al principio, esta actividad queda en la memoria virtual. O sea, ustedes van a buscar qué es memoria virtual paginada, qué es segmentada, qué es combinada. Combinada las dos primeras, o sea, se combina la paginada con la segmentada. O sea, estos dos temas que están aquí, paginación y segmentación, los complementan en esta actividad. ¿Qué es reemplazo de página? ¿Cómo se asigna un marco? ¿Y qué es perpaginación? Eso es lo que estamos dando ahora. Pero ustedes lo van a ampliar un poquito más. Entonces esta actividad ustedes la pueden hacer individual o la pueden hacer en grupo. Máximo de 2. Y esta actividad queda para el 19 de abril. Máximo hasta el 19 de abril. La otra actividad que tenemos es la que les mostré acá. Que se realice un video tutorial de la instalación de un sistema operativo. Ustedes graban un video y me envía el video, si puede enviarme el video, después que no pese tanto, o si no, suben un enlace. Suben el enlace aquí. Aquí. Suba el enlace aquí, el video tutorial, que está hasta el 12 de abril, hasta la otra semana. Mire aquí, y la de memoria virtual está hasta el 19 de abril. Te va a subir el enlace aquí del video hasta el 12 de abril a las 8 de la noche. Quedan 6 días, 23 horas para que usted suba ahí el enlace. Si lo subió en YouTube, si lo subió en Drive o si lo subió también, por ejemplo, ¿dónde ustedes pueden subir su video? Hay una, por ejemplo, si ustedes entran
O sea, ustedes entran a la universidad, ¿verdad? Entran a la página de la universidad. Aquí le dan correo institucional. Cuando usted le dan correo institucional, él carga. Yo porque ya le di la clave y la contraseña, ¿verdad? Ya yo le di la clave y la contraseña y aquí está mi correo institucional. Aquí en esta parte que ustedes ven aquí, hay algo que se llama... ¿dónde que está? Aquí, todas las aplicaciones. Aquí hay algo que se llama Stream. ¿Qué se dice? Comparta video de clases, reuniones y presentaciones. Usted va a Stream y usted puede subir su video ahí. Aquí cargando Stream y me manda lo que es el enlace. Aquí dice cargar ahora. Miren aquí. Cargar ahora. Y usted crea, por ejemplo, aquí dice mi contenido, mis videos. Ya que usted puede subir el video. Aquí dice, miren, cargar el video. Cuando ya cargue, miren que aquí tengo todas las clases guardadas. Por ejemplo, esta fue la que vimos nosotros la vez pasada. Usted lo que hace es, aquí en este dice más acciones, usted le da compartir y me manda ese enlace. Dice compartir. Y usted va a dice copiar aquí esto y me va a mandar este enlace. Es mejor que lo haga por aquí, por su correo, que esto nos va a quedar acá a nosotros. Y no, de pronto en YouTube, usted no va a querer que se lo vean en YouTube y en Drive, nada. Si tiene la opción de escoger el stream de su correo y solamente lo va a ver el profesor o lo que ustedes lo quieran. Eso sí, debe tener la manera de yo poder transmitirlo el día de la clase. Porque esa es la idea de que los demás vean cómo se instaló el sistema operativo. No se debe demorar más de 20 minutos porque se nos va toda la clase. Listo, profe. Entonces, hasta ahí la clase de hoy. Si tienen alguna duda me pueden escribir de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana. Y como dice el plan de asignatura, ustedes deben ampliar los conceptos. Si hay algún concepto que no tenga claro, ustedes me pueden escribir. Y si no, también pueden buscar mucha literatura, hay muchas referencias. En las referencias que tenemos en el plan de asignatura, ustedes pueden leer. Entonces, si Dios quiere, si no sigue el toque de queda, nos veremos el otro lunes, perdón, en la CUP. Si hay algún inconveniente, yo le estaré, hay que esperar el domingo que el alcalde hable para saber si se sigue con el toque de queda o no. Entonces, en la semana les estaré informando si la CUP también nos da permiso de ir a clases o si la alcaldía extiende el decreto de toque de queda. Todo eso queda pendiente, así que estén pendientes de las redes, por favor, y del team para saber si el lunes podemos ir presencial o si no, nos tocará otra vez por aquí. Bueno, nos vemos si Dios quiere el otro lunes. Bendiciones, Profe, muchachos. disculpe, profe, antes que se haga una preguntita rápida. ¿El video es en grupo o es individual? Usted, o sea, si lo quiere hacer en grupo, bueno, la verdad es que no sé cómo puede hacerlo en grupo. Tendrían que intervenir los dos. Mire, yo hice esto, yo hice aquello, pero la idea es que se haga individual, o sea, que cada uno aprenda por lo menos a instalar un sistema operativo. Yo de igual manera, lo que pasa es que, por ejemplo, somos 7 aquí porque somos 7, pero en un curso de 20 y pico, por ejemplo, en el otro curso de sistema operativo tengo como 25 personas, o sea,
porque ahí sí me queda difícil pasar 25 videos. Pero aquí somos 7. Igual, hasta se puede hacer en grupo de 2, no hay problema. Pero después que los dos, es que por ejemplo, esto lo íbamos a hacer allá, porque allá hay equipo y se puede hacer, vamos a ir haciéndolo en clase y tal. Pero no sé, si quieren hacerlo los dos, se puede hacer los dos y intervienen los dos. Uno crea alguna parte, otro crea otra cosa. Pero aquí listo, somos profe. 5, Listo. se pueden Listo, sí, hacer, entiendo. se pueden hacer individual. Listo, profe, listo. Listo. Gracias, profe. Feliz noche. No sé si tienen otra pregunta. El examen es de hoy en 15 días, el examen de sumativa virtual. El examen de sumativa virtual es el 19 de abril. La segunda, la prueba sumativa, la 2. 19 de abril va a entrar gestión de memoria, gestión de procesos y las dos actividades que ustedes tienen. O sea, las dos actividades escritas. La otra semana, bueno, en el video ustedes deben dar las especificaciones mínimas de cada sistema operativo. O sea, el sistema operativo tal, si yo cogí Windows, el sistema operativo, por ejemplo, si yo cogí Windows, bueno, Windows se puede instalar en un computador de tanta memoria, de tal procesador, tanto disco duro, se necesitan estos requerimientos. Todo lo que se necesite, usted debe especificarlo antes de empezar a instalar el sistema operativo. En el video debe decir, bueno, este sistema operativo que se va a instalar tiene estas especificaciones y estos requerimientos. Tan, listo. Para uno saber, porque a veces, no, vamos a instalar Windows, pero, y el computador sí soporta Windows. O sea, yo tengo un computador, ¿puedo instalar Windows ahí? O, por ejemplo, los Mac. No voy a instalar Mac. Entonces nos dan especificaciones. Entonces yo lo puedo instalar en cualquier parte. No lo puedes instalar. O sea, tú tienes que decir, bueno, el sistema operativo Mac OS solamente se puede instalar en estos equipos, así ya sabes. El Linux, el GNU Linux, las distribuciones Linux se pueden instalar de tal manera que en estos computadores, estas son las especificaciones y estos son los requerimientos. Y ahí arranca. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profesor. Bueno, hasta aquí la grabación.